Bueno, en este video entonces vamos a crear ya los modelos con los cuales vamos a relacionar los datos que nosotros necesitamos guardar en nuestra aplicación. Entonces tenemos el primer modelo, usuarios. ¿Qué guardamos del usuario? El nombre, el email, el estado, la fecha de creación y la fecha de actualización. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 campos. Entonces vamos a crear ese modelo que nos permitirá a nosotros guardar la información de los usuarios en nuestra aplicación, en nuestra base de datos. ¿Con qué lo hacemos? Con Mongoose. Con Mongoose creamos ese modelo, así como nos indica acá, de esta forma. Entonces vamos a crearlo. Vamos a sacar el proyecto. Sobre el directorio, sobre el directorio raíz, estamos aquí en New Folder y creamos un nuevo directorio llamado Models. Este directorio va a tener los distintos modelos que nosotros vamos a crear de nuestros, o que nos permitirán a nosotros guardar la información en nuestra base de datos. Entonces vamos a crear el primero, usuarios. Usuario con la U mayúscula y termina y es singular, no es usuarios, es usuario. .js. Aquí lo tenemos. ¿Qué hacemos acá? Importamos dos funciones de Mongoose. La primera es esquema, pues para crear el esquema que va a tener la descripción de los distintos campos que serán parte de nuestro documento o de nuestra tabla, y el modelo que se recreará a partir del esquema. Entonces vamos a crearlo. Entonces const importamos esquema y modelo de Mongoose, require mongoose multicom, y aquí entonces escribo esquema, aquí les dije ahora, y el otro es model. Listo. Entonces bajo un poco y ahora sí creo el esquema. Entonces le creo una función llamada user, un objeto user esquema. Vamos a crearlo en mayúscula todo. Vamos a llamarlo usuario esquema. Bueno, aquí realmente ahora mismo yo voy a utilizar algo que no deberíamos hacer nosotros en programación, y es tener nombres en inglés, nombres en español, porque si se dieron cuenta, acá creé este archivo como getConnection y dbConnection, y acá estoy creando los modelos con usuario en español, debería ser user, en fin. Pero hay veces pues que cuando estamos iniciando no comprendemos muy bien cuáles son las palabras del lenguaje, porque por ejemplo esquema es la palabra en inglés, ¿cierto?, con que Mongoose declara pues todo el tema de las entidades. Lo mismo model, pues si como los lenguajes hoy en día, todos los lenguajes vienen en inglés, entonces puede haber una confusión allí, ¿sí? Entonces muchos estudiantes, ellos me han dicho, profe, mire, trate de escribir en español su código, pues porque a veces yo confundo y pienso que su código es una palabra reservada del lenguaje. Entonces, para que lo tengamos en cuenta esta terminología. Es algo que no se debería hacer, porque estoy escribiendo código en inglés, código en español, pero la idea es que si lo escribimos en español, sea todo en español, y si lo escribimos en inglés, sea todo en inglés, a excepción pues de los nombres reservados de las distintas variables o librerías que nosotros importamos en nuestro proyecto. Entonces, sigamos acá. Usuario esquema, eso es igual a esquema, y aquí declaramos dentro de llaves, dentro de paréntesis, las distintas propiedades que tendrá nuestra tabla o nuestro documento, ¿sí? Entonces aquí declaramos cuál es el primero, ya lo vimos acá, nombre, email, estado. Entonces nombre sería nuestro primer atributo de nuestra tabla o documento. Entonces eso tiene unas propiedades que son el tipo, type,
decimos que es string, porque vamos a guardar un nombre, cadena de texto, y acá definimos si es requerido o no con require, y decimos que esto. Pasamos al siguiente, el email. Entonces también es, el tipo es un string, y acá en require decimos que es true, pero además vamos a colocar una validación extra. Vamos a decir que el email es único, unique, true. Y acá escribimos el estado. Este campo, vamos a colocarle aquí las propiedades. El tipo sigue siendo un string. Decimos que es requerido. True. Y vamos a utilizar un tipo de dato que se pueden asignar a los strings, que son los enumerables. Entonces decimos que va a ser un enum y que va a permitir dos valores, únicamente dos valores, activo o inactivo. ¿Listo? Entonces, a diferencia del nombre y del email, este es un string también, pero el tipo de dato es un enumerable. Bueno, el tipo de dato no, es un enum porque solamente va a permitir estos dos valores posibles para guardar aquí en esta variable de estado. Y por último acá vamos a crear las fechas para mantener una trazabilidad pequeña de los registros, a qué hora se crearon y a qué hora se actualizaron. Creación de, bueno, en español, fecha de creación, type, date, required, true, y también acá fecha de actualización. Required, true. Listo. ¿Qué más me falta acá? Me falta guardar, control S, reviso los parámetros. Entonces tengo usuario esquema, nombre, email, estado, fecha de creación y fecha de actualización. Hay una similitud, bueno, ustedes si están acostumbrados o si nunca han trabajado con todo el tema este de bases de datos no relacionales como Mongo, ustedes se dan cuenta de que cuando ustedes usan una base de datos relacional, por ejemplo con MySQL, ustedes tienen que decirle la primary key. Acá con Mongo pues no pasa eso, ¿sí? Acá realmente nosotros creamos los atributos y automáticamente cuando se crea un nuevo registro para la tabla usuario o para el documento usuario, Mongo gestiona ese ID por nosotros. Entonces no es necesario nosotros colocarle la primary key ni nada de eso, ¿sí? Sino que esa tarea se la dejamos a MongoDB para que él gestione esas primary key. Ellos ya usan unos caracteres especiales, bueno, utilizan un ID especial, pues porque se basan en varios factores para crear ese ID que sea único en el instante en que se guarda el registro. Eso lo veremos ahora cuando ya guardemos algo en la base de datos. Pero entonces aquí el único campo que nos haría falta es el ID o la primary key, pero pues ese se lo dejamos a Mongo que lo gestione por nosotros. Por último, lo que nos falta es crear el modelo y exportarlo. Entonces aquí lo voy a crear de una y lo voy a exportar. Module.export, una exportación por defecto. Le digo model, digo que mi tabla se va a llamar usuario o mi documento y se va a crear con usuario esquema, con este esquema. Entonces aquí le estoy diciendo a Mongo, oye Mongo,
voy a crear un nuevo modelo que se va a llamar usuario y que va a utilizar el esquema que acabé de crear acá. Aquí hay que tener algo claro. Cuando se crea este documento en Mongo, Mongo le agrega una S, le coloca usuarios. Eso ya es algo propio de Mongo, pero nosotros acá lo vamos a llamar usuario.